la clase. Ahí está, ahora sí. Bien, como decía, el complejo de Edipo, según Freud, lo toma del lado del amor, del lado del apego, como también del lado de lo sexual, ¿sí? ¿En qué edad se puede dar esto? Esto se da en la edad de los 3 a 5 años de edad, ¿sí? No obstante a ello, Sigmund Freud, ¿qué más nos dice? Nos dice que es básicamente todo esto, ¿sí? En el momento en el que el falo, ¿sí? El centro de atención, todo el centro de él, va a ser la mamá, ¿sí? Va a ser la mamá. Y el falo en la mujer, en la nena, en la hija mujer, va a ser el papá, ¿sí? Ese es otro complejo, ese se llama complejo de Electra, ¿sí? Y sigue las mismas leyes que sigue el complejo de Edipo, ¿sí? Bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice acá, el primado del falo se articula con la amenaza de la castración. Cuando hablamos de castración, no hablamos de que algo se corta, algo genital, sino se castra, ¿sí? El apego. ¿Estamos? Nosotros esto lo podemos vivenciar cuando nuestros hijos van al jardín de infante, ¿sí? ¿Qué pasa? El niño, cuando va al jardín de infante, ¿qué sensación tiene? Tiene una sensación de despego, ¿sí? Se despega de su mamá, de quien estuvo siempre unido, ¿sí? Ese es el primer momento de castración, el segundo momento de castración, porque el primero es cuando el hijo sale del vientre de la mamá, ¿sí? Ese es el primer momento de castración. El segundo momento es cuando se separa la madre, pero ya empieza a tornarse otro tipo de relación social, ¿sí? Es importante este desapego, sí, es muy importante para que el niño se pueda independizar de sí mismo y la persona en general, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Qué más nos dice acá? Nos dice, cuyo papel es definitivo para la entrada del complejo de Edipo, en el caso de la niña, y para su sepultamiento en el caso del varón. Bueno, a ver, sepultamiento, está hablando que se deja de a un lado todo el apego, tanto amor como sexual del hijo a la madre y de la hija hacia el padre, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Acá está una parte linda que nos dice. Debido a la angustia que genera la propia falta y la decepción de la castración materna, ¿sí? A ver, en esta nosotros podemos ver lo siguiente. ¿Qué nos dice? Nosotros sabemos, ¿sí? Que durante todo el proceso evolutivo, ¿sí? El bebé, nosotros cuando somos niños, empezamos con la autoexploración, ¿sí? Autoexploramos nuestros cuerpos. Es por eso que ustedes al hijo varón van a ver que se estira mucho el pene, la hija mujer empieza a tocarse lo que es la parte de la vulva, y es normal porque esos son momentos de autoexploración, ¿sí? Cuando somos bebés, obviamente, ¿no? Entonces aquí, ¿qué empieza? Empieza la decepción y la angustia. ¿Por qué? El momento fálico, que ellos le llaman fálico, es un momento, más que todo, si lo vamos a la parte sexual, es el pene, ¿sí? En el caso de la mujer, al no tenerlo, ella tiene una decepción, y al tener esa decepción, ella busca quien lo tenga. En este caso, su papá, ¿sí? En el caso del varón, él tiene un falo, ¿sí? Pero busca a quien le haga falta un falo. ¿A quien busca? A la mamá, ¿sí? Es aquí en donde se hace todo un enrollo, por así decirlo, de cosas, de situaciones en la que una cosa tiene que ver con la otra y la otra con la otra. Es medio complicado de hacerlo entender. ¿Vamos? Sí, Sole, dime. Yo tengo una nena y un varón. Sí, El varón no fue así tanto como enamorado de su mamá, pero la nena está enamorada de su papá. Yo no me bien. puedo
cara a él, ni a su Bien, hermano. O sea, ella bien. está casi con la Aquí mamá y vamos, muy bien, porque aquí vamos a ver lo que nos dice Sigmund Freud también, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Si el papá es un papá presente y tiene esa figura, ¿sí?, de autoridad, viene lo que sería el momento de la prohibición, ¿sí? A ver, el hijo varón, al tener a su padre como autoridad, ¿sí? Como autoridad en el sentido de que, hay otra persona masculina en mi entorno, entonces yo soy menor todavía que él. Entonces yo le voy a hacer caso a él porque él está con mi mamá. ¿Qué pasa? El hijo varón, ¿sí?, tiene ya esa figura del padre. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que ya hay prohibición. Ya el hijo varón no se puede enamorar de su mamá porque quien está enamorado y quien la tiene a su mamá es su papá. Entonces, es ahí el momento de prohibición, ¿sí? Como nos dice acá, en el varón, la amenaza de castración es el temor a perder lo más valorado que posee, y es aquello que le permite abandonar el objeto de amor incestuoso para identificarse con quien lo tiene, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice? Momento incestuoso, el amor incestuoso, un amor de incesto, ¿sí? Madre e hijo nunca pueden estar juntos, menos que menos en la parte sexual, ¿sí? Eso es incesto. Entonces, a ver, que ya hay alguien que tiene a su mamá físicamente y con el amor de su mamá, ¿qué va a hacer él? Se aleja, ¿sí? Se aleja y comienza a identificarse con su papá, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bien. ¿Qué más nos dice Freud? Nos dice, como se ve en ambos casos, Freud articula el complejo de Edipo con el de la castración. De todo lo dicho, se desprende que Freud le atribuye el complejo de Edipo a diversas funciones. Primera, el hallazgo de un objeto de amor que deriva de investiduras de objetos primarias. ¿Qué dice? Objeto de amor. Es amor lo que va a tener, ya no es el deseo, ¿sí?, de tener o parecerse a su mamá, ¿sí?, sino ya es amor y respeto, ¿sí?, como figura de autoridad. ¿Qué nos dice después? B, la consolidación de identificación secundarias que resultan del complejo de Edipo tras haber resignado a los padres como objetos incestuosos. Aquí ya el hijo varón ya no la ve a la madre con ese deseo, sino ya ve a las personas de afuera con el deseo que le sentía su mamá al principio, ¿sí? El acceso a una genitalidad posterior, ya que en la etapa fálica se trataba de la instauración de la primicia del falo y no de la genitalidad. A ver, ya aquí ya no hay ese centro de atención, ¿sí? Ya no está esa figura que la tenía su mamá, sino que ya ve la parte genital de las personas de afuera, ¿sí?, con el entorno. Ya el hijo varón empieza a fijarse en las mujeres o en los hombres, ¿sí?, dependiendo también de sus relaciones en general, ¿sí? Bien. ¿Qué más nos dice? La constitución de diferentes instancias, especialmente la del superyo, como interjección de la autoridad paterna, que marca las prohibiciones del incesto y el parricidio, como así también la constitución del ideal del yo. Soy yo, ¿sí?, como figura, ¿sí? Entonces yo no debo hacer incesto con mi mamá, ¿estamos? Sino que yo empiezo ya a diferenciarme, a tener mi personalidad y a fijarme en las personas de afuera del entorno mío, ¿sí? Bien. ¿Qué más nos dice? Ahora bien, el complejo de Edipo se trata entonces de una relación triangular
se articula mamá, papá e hijo, ¿sí? Pero Lacan agrega un cuarto elemento, que es el falo, el elemento articulador entre otros protagonistas, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando hace un ratito, lo mismo. Ya no se demuestra, ¿sí?, la parte triangular que Freud propuso, sino que Lacan ya viene a poner uno extra que de afuera, el entorno, ¿sí? ¿Vamos bien o vamos mal? Usted dígame. ¿Vamos bien? Listo. Continuamos entonces. ¿Qué más nos dice? Bueno, ahora vamos a lo que es Lacan, ¿sí? Lacan, ¿sí? No habla, ya no nos habla de una parte triangular, sino ya nos habla de algo más extra, de un extra que está afuera, ¿sí? De este ser que no, con el cual nosotros vamos a sentir el deseo, lo vamos a ver con amor, lo vamos a ver de otra forma, ¿sí? Ya no le involucra a la mamá, se involucra a otra persona. ¿Qué nos dice acá? Lacan deja de lado el Edipo como mito y pasa a ocuparse del mismo en otro nivel, algo más estructural, algo ya con una estructura consolidada y sólida, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Que se trata de una estructura tanto una organización con funciones y donde cada personaje se define en relación al otro y al lugar que ocupa. Mamá ocupa el lugar de mamá. Papá, el de papá. Yo ocupo el lugar de hijo. Entonces, yo no puedo estar con mi mamá. Yo no puedo estar con mi papá. ¿Sí? Si no, eso ya es algo incestuoso. ¿Estamos? Aquí ya ve cada rol como corresponde. El rol de mamá, el rol de papá y el rol de hijo. ¿Sí? Mira, ¿qué más nos dice? Entonces, entendiendo como estructura, y el falo es el significante que articula y circula. Lacan, en el complejo de Edipo, pasa 3 tiempos. Estos tiempos son lógicos, en tanto tienen determinadas sucesiones, pero no guardan una cronología. ¿Qué quiere decir esto? Que una no se va a cumplir primero que la otra, sino que se va cumpliendo a destiempos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? El primer tiempo, dice, corresponde a la fase del espejo, momento de construcción de un cuerpo en un espacio imaginario. La autoexploración que yo le nombraba en un principio, ¿sí? A ver, nosotros nos vamos conociendo nuestro cuerpo cuando somos bebés, nos tocamos, a ver, ¿qué hacemos? Nos jalamos, ¿sí? Vamos conociendo todo nuestro cuerpo cuando somos bebés. Dice, el niño se encuentra en una relación completa con su madre e intenta identificarse no con la persona, sino con lo que supone que es el objeto de deseo de su mamá, el falo, ¿sí? Él ya lo pone al falo aquí. ¿Qué más nos dice? Que es una identificación imaginaria. El bebé se imagina eso, la persona se lo imagina, el hijo varón. El niño tiene que ser el objeto de deseo de su madre, y entonces su deseo queda así alineado al deseo del otro. Esto nosotros lo vemos, ¿sí? Claramente cuando los padres se divorcian o se separan, ¿sí? Mayormente quien queda con el hijo, la mamá. Entonces, ¿qué pasa? La mamá ya no tiene ese falo, ¿sí?, con el cual ella se apoyaba en un principio, sino en quién se apoya, en dónde brinda toda su atención, sus deseos, en su hijo, ¿sí? En su hijo. La madre soltera o divorciada va con todo el amor, la atención, los cuidados, todo en general a su hijo, ¿sí? Ella presta toda su atención a su hijo. Entonces, ese es el claro ejemplo que nos está diciendo acá Lacan,
¿sí? ¿Qué más nos dice? La madre castrada se siente completa a través del hijo y por eso lo ubica en el lugar del falo, en el lugar del centro de atención. Castrada, ¿por qué? Porque ya no tiene a su pareja a su lado, ¿sí? Sino al contrario, ya no la tiene, por ende, ¿a quién le va a prestar su centro de atención? A su hijo. ¿Qué más nos dice? Se arma entonces un círculo completo donde la falta no existe, ¿sí? No falta el otro falo, no falta la otra parte para completar a esa madre, ¿sí? Sino al contrario, ya lo tiene todo. Esa familia de dos lo tiene todo. El centro de atención, mamá e hijo, hijo, mamá, ¿sí? Es la atención generalizada. ¿Estamos? Bien. El niño es el falo de la madre y la madre dicta la ley que es la del deseo del hijo. A ver, la mamá es la ley. ¿Qué quiere decir esto? Mamá es la autoridad. Mamá dice esto y se hace esto. Mamá lleva esto, se hace esto. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la figura en esa familia de a dos? La mamá. La figura paterna, materna es ahí. ¿Sí? Bien. Pero en este tiempo, desde el niño, no existe una ley simbólica, sino la ley arbitraria de la madre. Pero la madre, si está atravesada por la metáfora paterna, ley simbólica del padre. Es aquí el claro ejemplo cuando nosotros decimos, sos mamá y papá a la vez. ¿Sí? Sos mamá y papá a la vez. ¿Por qué? Pone la autoridad materna, pero también pone la autoridad paterna. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? El padre existe en forma velada, en tanto ley simbólica que debe ser descubierta en la madre. A ver, en el caso de una familia de a tres, ¿sí? Cuando hay complejo de Edipo, el hijo la ve a su mamá como la figura de autoridad, como la figura de, mamá, ¿puedo salir? Mamá, ¿puedo hacer esto? Mamá, ¿puedo hacer aquello otro? Mamá dice sí, mamá dice no. Papá está presente, papá está al lado de la mamá, pero el hijo no le pregunta nada al padre. Al contrario, ¿qué hace el papá? El papá se lava las manos, tome, es su hijo, hágase cargo de su hijo. La clásica, la clásica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa también? Cuando acá se invierten los roles, cuando ya no hay complejo de Edipo, ¿quién pasa a ser la figura de autoridad? El papá. La mamá también pasa a ser una figura de autoridad, pero menor y menor que el padre. ¿Sí? ¿Qué pasaba antes? Antes, mucho antes, en época de nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Qué pasaba? ¿Quién era el que impartía la ley? ¿Quién era el que decía, no, pregúntale a tu madre? Era el padre, ¿sí? En este caso ahora, mamá, ¿puedo ir? Sí, anda. Papá, o al revés, mamá, ¿puede hacer? No, pregúntale a tu padre. O papá, ¿puede? No, pregúntale a tu madre. Es un ida y vuelta, ¿sí? Que muchas veces el niño se encuentra en una parte eh, de desequilibrio, por así decirle la palabra, porque no sabe a cuál figura seguir. Si hay complejo de Edipo, obviamente que le va a seguir los consejos a la mamá, ¿sí? Y el papá, ¿para qué va a estar? Para malcriarlo, para darle todos los caprichos, mientras que la mamá, como quien dice, mamá, a ver, yo soy la mala de la película, la clásica frase de todas las madres. Yo soy la mala de la película, vos te lavas las manos y no haces nada por tu hijo. Bueno, es esto, es el complejo de Edipo. ¿Sí? Bien. Segundo tiempo. A ver, un segundito, ¿sí? Ahí estoy con ustedes nuevamente. Un segundito.
Bien, continuamos, ¿sí? Vamos ahora con el segundo tiempo de Lacan, que nos dice, el padre ingresa como agente que priva y desprende al niño de la relación imaginaria con la madre. Acá, ¿sí? Es, como hablamos en un principio con Freud, acá ya empieza la figura de prohibición del papá, ¿sí? Empieza a prohibir esa relación imaginaria del hijo con la madre. Corta esa prohibición, ¿sí? ¿Qué más nos dice? La función del padre es la prohibición que priva a la madre de su ilusión fálica y priva al niño de la identificación imaginaria al falo. El niño ya no es el centro de la mamá, ¿sí? Y la mamá ya no va a tener como su centro de atención al hijo, ¿sí? Con esa acción de privación se inicia la castración simbólica y tanto el niño como su madre pierden su valor fálico, pierden su centro de atención. ¿Por qué? Porque el papá viene y pone el parate, ¿sí? Viene el padre y pone el parate. No, vos esto con tu mamá no lo haces porque no se puede realizar, ¿sí? Tu mamá, quien, supongamos, quien puede tenerla tu mamá soy yo. Vos sos su hijo, ¿sí? Comienza ahí un momento de castración, ¿sí? Es aquí la otra castración simbólica. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más nos dice? Para que la prohibición sea efectiva, es necesario que la madre se dirija al padre y que el padre no quede dependiente del deseo de la madre. ¿Sí? A ver, la mamá se debe dirigir al papá siempre. ¿Estamos? Y el padre no puede quedar dependiendo del deseo de la madre, sino al contrario. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. El padre se manifiesta en el discurso de la madre y es soporte de la ley, fundando una legalidad. Lo que el papá dice, lo que el papá se cumple. ¿Sí? Mamá también lo dice, sí, pero ¿quién va a refutar esa prohibición o esa autorización? Va a ser el papá. ¿Sí? Bien. Fundando una legalidad. Según Lacan, este es el fundamento y el punto nodal del complejo de Edipo. Esto lleva al niño a rivalizar con el deseo de la madre. La disputa es en relación con ser o no ser el falo de la madre. El padre se constituye como agente real de la castración. Esto nos vuelve a decir lo mismo, ¿sí? Papá es el que prohíbe, ¿sí? Y en este caso, mamá sería la que malcría, la que le da su capricho y todo. ¿Estamos? Bien. A ver, yo quiero que queden claros. Se va entendiendo lo que dice uno de los grandes psicólogos con otro de los grandes, la diferencia. En el caso tuyo, Sole, vamos a decir que tu hijo no demostró el complejo de Edipo. ¿Pero es por qué? Porque el padre marcó la autoridad en tiempo y forma. Ahora vos tenés tu hija y tu hija tiene el complejo de Electra. En este caso vos tendrías que marcar tu rol en tiempo y forma para evitar, ¿sí? El apego más afectivo, ¿sí? Porque supongamos, el día que tu marido no se encuentre, ¿sí? Por X motivo, ¿quién va a sufrir el doble? Va a ser tu hija, ¿sí? No tanto tu hijo, porque ella lo ve como la figura de amor, el ideal de persona. Es por eso que no va a querer que ni vos, ni hermanas, ni ninguna que sea mujer se le acerque, porque es para ella y es de ella y solamente de ella, ¿sí? Y eso marca
Marca lo que sería un desdén, digamos, en lo que es la relación en general. Porque no tiene que ser así. Ella sabe que su papá es su papá. Y quién es la que puede estar con su papá es su mamá. No, sí, pero no lo acepta. Ella No lo sabe que hace. está y quiere que yo no me case, que se separe para casarse ella. Y como mi marido le sigue el juego, entonces es más difícil. Pero ella está enamorada de Claro, su bueno, en papá. ese caso, ambos se tienen que sentar a hablar y poner la autoridad como corresponde. Porque si no, como te digo, ¿quién va a sufrir? Va a sufrir ella mucho más que va a sufrir tu Tiene hijo. 5 años, quizás le edad y todavía no se cuenta, recién tiene 5. 5 años. Bueno, Digo, bueno, pero a ver, nosotros yo me- siempre tenemos esto de decir, los niños son niños y no entienden. Los niños entienden. Si vos los sentás, los hablás, le conversás, les buscas ejemplos, le buscas la forma, los chicos te entienden, todos te entienden. A ver, no es un tema muy fácil de tratarlo, no lo es, pero se busca la forma y se hace la adaptación del tema. Entonces se puede hablar tranquilamente, ¿sí? De marcar quién es la figura de autoridad con mamá y papá, ambos son por iguales. El Sí, complejo de Electra, ella está justo en la edad del complejo de Electra, o el complejo de también. Edipo, que es lo mismo, solamente que al revés, de 3 a 5 años. Y Está el justo. papá viene nomás. Entonces el tiempo que el papá está es como que le frustra y que yo la dejo. O sea, no me molesta que esté encima el padre, no me molesta que no me pueda dar un beso con el padre. Digo, bueno, ya va a crecer y se lo daré en otro momento, porque yo no le puedo ni tocar al papá. Pero también es eso debido a que él viene los fines de semana nomás y durante la semana ella lo sufre un montón. Claro, ella va a sufrir el triple de lo que vas a sufrir vos o tu hijo. Ella sufre mucho más todavía. Pero es por eso, porque tiene un apego único, el cual necesita el momento el momento de castración, el momento del desapego, O sea, ¿sí? le está pasando inclusive conmigo. Sí. No A puedo. ver, es difícil, sí es difícil. Vos querés estar con tu pareja y no podés estar por el simple hecho de que te prohíben que vos estés. Te prohíben. Cuando sería al revés, vos tendrías que prohibir, ¿sí? Muchas cosas. Porque vos sos la figura de autoridad, no ella. ¿Sí? Pero yo se lo regalo, padre. ¡Ah! Ella se los regala y se busca otra. ¡Ay! ¿Quién como la Sole? ¿Quién como Sole? Hay que tocarle las rodillas Sole entonces. Bueno, continuamos. ¿Sí? ¿Qué nos dice el tercer tiempo? Nos dice, de él depende de la salida del complejo de Edipo, aunque para Lacan no se trata de un sepultamiento a la manera de Freud, sino de definir una posición como sujeto deseante. La castración simbólica del segundo tiempo culmina con el reconocimiento de la falta en la madre. Ahora, el padre es portador del falo. Él lo tiene, pero no es de él y a su vez depende de una ley exterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el papá lo tiene. Bien, tengo una figura masculina al frente, como hijo varón, entonces yo sé que él también lo tiene. Él tiene ese centro. Entonces, pero ese centro no me pertenece a mí, le pertenece a mi mamá. Entonces, mi mamá ya tiene un centro de atención, no soy yo, no lo soy yo, es mi papá. Entonces, ¿quién me marca esa figura de autoridad? En el momento es el papá, ¿sí? ¿Qué más nos dice? El falo se encuentra por fuera del padre, en la cultura. Lacan considera, al igual que Freud, que la salida del Edipo se produce favorablemente si el niño se identifica con el padre y el niño pasa de ser el falo a tener el falo, ¿sí? A ver, de ser el centro de la madre a ser el centro del padre.
¿sí? O el centro de ambos, porque ambos marcan una figura de autoridad única. Este paso del registro del ser al tener es lo que cuenta en la instauración de la metáfora paterna y de la presencia de la represión originaria. Se reprime, ¿sí?, los deseos, ¿sí? Los deseos se reprimen. La instauración de la metáfora del nombre del padre posibilita al niño el acceso al lenguaje y al orden simbólico. A ver, al papá vos los llamás como se llama el padre. Supongamos, el papá se llama Pedro. Bueno, vos lo llamás por su nombre, Pedro. No le decís ni gordito, ni bichito, ni papito. No, Pedro. ¿Sí? Para marcar el nombre del padre. Tu papá es Pedro. Perfecto. Tu mamá es Clara. Perfecta. Tu mamá no es el bichito, no es el bomboncito. No, tu mamá se llama Clara y es Clara. Nada más. ¿Sí? Como dicen, los nombres, decir los nombres como corresponde. ¿Sí? Muchas veces nosotros para inculcarle a nuestros hijos hablamos de una manera vulgar, por así decirlo. Al pene, ¿cómo le dicen? Pitito, que esto, que aquello. No, el pene es pene, vagina es vagina, no hay otros nombres. Entonces, tu papá no es tu marido, tu mamá no es tu esposa, tu mamá es tu mamá, tu papá es tu papá. Entonces, ahí hay una castración, hay una prohibición, ¿sí? A las cosas con el nombre que son. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, continuamos. El nombre del padre operará como provisión para el niño, en tanto lo separa de la madre con angustia, mientras que la niña, esta separación se produce con odio. Es aquí cuando la hija mujer, al tener el complejo de Electra, en tu caso Sole, vos al querer hacer la separación, ella va a agarrar no un odio contigo, pero sí un resentimiento, porque mi mamá me sacó a la figura que yo amo. Entonces, ¿cómo yo puedo querer a esa persona? ¿Sí? No es un odio, es un resentimiento que tienen. ¿Estamos? Bien. ¿En dónde me quedé? Perdón. De lo dicho se desprende que Lacan le atribuye al complejo ciertos efectos como tales. Un corte en el vínculo imaginario entre la madre y el niño, la castración, la prohibición, ¿sí? La aceptación de la ley de prohibición de incesto. Vos no podés estar con tu mamá. Eso es un incesto, ¿sí? La renuncia a nivel imaginario al deseo del contacto genital con su progenitor, ¿sí? Esa ya no existe. Acá, cuando hay prohibición, se acepta la prohibición, ya no está ese deseo, ¿sí? Es un deseo inconsciente, no consciente. ¿Estamos? Y la identificación a un ideal y la asunción del propio sexo. Aquí ya cuando la persona empieza a identificarse como una persona única. Yo soy hombre, me fijo en una mujer. Soy mujer, me fijo en un hombre. Soy hombre, me fijo en un hombre. Soy mujer, me fijo en una mujer. Entonces aquí ya empieza a tener su propia identificación como ser, ¿sí? Ya se identifica como un ser único. Ya no existe el amor y el deseo hacia la mamá o hacia el papá, sino el amor y el deseo a un extra, a el que está de afuera, ¿sí? A ver, son temas lindos, son temas muy lindos para tratar, pero ¿qué pasa? Si bien nosotros con el poquito tiempo que tenemos, porque ya estamos en noviembre y el mes que viene ya culminamos,
Nos faltan muchos temas por ver, muchos temas. Y son temas interesantes todos. Todos son temas interesantes. De lo que es la parte psicológica, de lo que es la parte de las patologías, ¿sí? Son temas muy lindos. Si bien ahora, aparte del tiempo que nosotros tenemos, una hora, no podemos hacer mucho en una hora, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver los temas más importantes, ¿sí? Culminando este PDF, vemos temas puntuales para que vayamos culminando en tiempo y forma, ¿sí? Bien. Bueno, estamos entonces con lo que serían los complejos de Edipo, según Freud, según Lacan. Vamos ahora con las teorías psicológicas. Vamos con la psicología conductista, ¿sí? El conductismo centra su estudio en características observables del comportamiento. Esto liga, ¿sí?, a conducta con estímulos que los provocan, considerando la mente humana un sistema muy complejo de relación de causa y efecto. Para los conductistas, los fenómenos como la conciencia no existen en realidad. Son simples agregaciones de secuencias complejas de relaciones. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros observamos la conducta de la persona, la causa y el efecto. ¿Por qué tenés esta conducta? ¿Sí? Si yo, entre comillas, te crié bien, ¿cuál es el efecto entonces? ¿Sí? Recuerden que todo esto tiene que ver con todo el entorno íntimo y el entorno de afuera, ¿sí? Como dicen, mi hijo en mi casa es un santo, pero de la puerta para afuera no sé cómo se comporta, ¿sí? A ver, ese es un dicho muy cierto, muy cierto. Todos en algún momento en nuestra vida hemos sido los santos para nuestro Padre, pero hemos salido afuera y hemos hecho un desmadre total. No hemos peleado con mucha gente, hemos dicho malas palabras, hemos insultado. ¿Lo hemos hecho? Sí, sí lo hicimos. Y muchas veces, muchas veces. El que me diga que no insultó, se lo lleva al diablo porque seguro insultó, pero a medio mundo. Al perro, a la vecina, a todo. ¿Sí? Estamos hasta ahí. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Vamos bien? Bueno. Bien, bien. Bien, Aldana. Liliana, vamos bien. Sonia me dice que sí. Soledad también. Sara, vamos bien. Viviana, vamos bien. Perfecto, Sara. Liliana, muy bien. Vamos bien, Vivi, profe, no, estoy súper sin paz, así que estoy con el teléfono. no hay problema, Vivi, no hay problema. No hay problema, entendemos bien. Entonces, ¿qué nos dice la parte conductista? ¿Qué nos dice? Que la primera herramienta teórica del conductismo es el condicionamiento estímulo-respuesta, que puede existir en dos modalidades: condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El clásico es un estímulo, ¿sí?, que es asociado con un significado y produce una respuesta por parte del individuo. El condicionamiento operante es una acción del sujeto que es seguida por una reacción del ambiente que puede reforzar una conducta, ¿sí?, o puede provocar placer o desincentivarla si se provoca un resultado no deseable como el dolor. Muy simple. A ver, esto es lo que yo le decía. Mi hijo en casa se comporta de 10. Afuera no sé cómo se comporta. ¿Sí? ¿Qué dice? El ambiente. A ver, supongamos, un ambiente disturbio, un ambiente en donde todas las personas se golpean,
¿qué va a dar como resultado? ¿Una conducta de qué? De golpeador, de violento, de agresivo, ¿sí? Si es un ambiente de pura paz, que fluya toda la energía positiva, buenos tratos, ¿cómo va a ser la conducta de la persona? Buena, muy buena, ¿sí? Entonces, ¿el ambiente influye? Sí, el ambiente influye. ¿Estamos? Según la escuela psicológica, que inició en el año 1892, y entre sus proponentes, ¿sí?, más destacados encontramos a Watson, que es el fundador, a Ivan Pavlov, a Skinner y a Carl Hall. A ver, yo las invito a que lean las teorías de estos psicólogos. Yo invito a que ustedes lean y van a entender muchas cosas del lado conductista, muchas cosas. Vamos ahora con la psicología de Gestalt, de la Gestalt. La psicología de Gestalt, de la forma, se inició en Alemania en 1912 como una reacción a limitaciones de las teorías estructuralistas. Los psicólogos de la Gestalt propusieron y practicaron el análisis integral de la conducta. Para ellos, la división de la conciencia en su parte fundamental era artificial y no lograría explicar el fenómeno por qué. En el caso de la mente humana, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir acá? A ver, con limitaciones. Vos, supongamos con los hijos, ¿sí? Vamos con los hijos. Vos te sacas un 10 y yo te recompenso, ¿sí? Esa es la psicología de Gestalt, ¿estamos? De poner una limitación o de poner una meta para que llegue a esa meta, ¿sí? O, supongamos, listo, a partir de ahora en adelante, yo te prohibí, te hago una prohibición o te prohíbo que vos salgas a jugar todos los lunes a las 6 de la tarde. Estás poniendo una limitación, limitás su horario, pero lo limitas para bien o para mal. Para bien. Si tu teoría, tu punto de vista, ves que el salir a jugar deja de prestar atención o de centralizarse en sus estudios, vos estás haciendo un bien, no estás haciendo un mal. ¿Sí? ¿Estamos? Es lo mismo para todos los ámbitos. ¿Sí? Bien. El trabajo de los psicólogos de esta escuela fue principalmente en el campo de la percepción visual y los más importantes fueron Kurt Kafka, Kurt Lewin, ¿sí?, Max Wertheimer y Wolfgang Kohler, ¿sí? Yo invito a que ustedes lean a Kohler, que lo lean a Kohler, lo conozcan y van a entender la parte gestal perfectamente. Los demás no invito a que lo lean porque les va a dar millones de vueltas. En cambio, Kohler es más puntual, ¿sí? El psicoanálisis. El psicoanálisis es una escuela psicológica iniciada por Sigmund Freud, interesada principalmente en la causa de motivación y el funcionamiento de la personalidad. El concepto central de esta teoría clásica es el inconsciente, un lugar en la mente donde se residen las ideas, motivaciones, deseos y temores. Las escuelas que le predecieron estudiaban la mente consciente de individuos sanos mediante técnicas experimentales, mientras que el psicoanálisis realizaba sus investigaciones mediante la exploración clínica del subconsciente en personas con disfunciones psicológicas. ¿Sí? Para los propulsores del psicoanálisis, la observación de las manifestaciones físicas de los impulsos originados en el subconsciente es a través de herramientas como las asociaciones libres, la hipnosis y el análisis de los sueños eventualmente permitirán comprender las reglas que gobiernan la conducta humana. Mayormente en aquí, ¿qué nos quiere decir?
que ustedes para llegar al inconsciente y al subconsciente necesitan hacer un análisis de ¿qué? De hipnosis, ¿sí? Hipnotizar a la persona para que libere, ¿sí? esas prohibiciones o esas motivaciones, ¿sí? Que tiene muy oculto en sí mismo. Recuerden que ustedes para llegar del consciente al inconsciente hay que pasar por el subconsciente, ¿sí? Entonces el subconsciente va a luchar para que no entre en el inconsciente y va a ser una lucha total hasta que la persona pueda expresar lo que realmente reprimió, ¿sí? Bien. Entre esas reglas postularon que los seres humanos se rigen por los instintos básicos que los animales y la represión de esto generan un conflicto permanente entre el individuo y la sociedad, ¿sí? Según Freud, en el complejo de Edipo, a ver, ¿cuál es la represión que se hace? Es el incesto, ¿sí? Tener esa parte incesta de tener relaciones con la mamá o con el papá, ¿sí? Entonces es ese tipo de prohibiciones. ¿Estamos? Bien. Y vamos culminando con el cognitivismo. El cognitivismo surgió en la década de los años 50 y estudia los procesos mentales internos como la inteligencia, la memoria y el lenguaje. Pero a diferencia del estructuralismo y el funcionalismo, no utilizaba técnicas introspectivas. En su lugar, de forma similar al conductismo, analizaba conductas específicas, pero explicándolas en términos de procesos mentales internos, en vez de recurrir a simples relaciones de estímulo-respuesta. Se observaba, ¿sí? Y se analizaba por qué tenían cierta conducta. Se buscaba el foco o el mínima, ¿sí? De intención o de estímulo, ¿sí? Para dar a conocer lo que estaba pasando en el momento. ¿Estamos? Bien. Chicas, yo, bueno, a ver, vamos a culminar con este PDF dentro de muy poquito. Clase que viene nosotros continuamos con esto, ¿sí? Que nos quedan muy poquitas hojas, ¿sí? Y de ahí yo les voy a decir qué tipos de temas vamos a ir tratando para llegar a ver lo que serían las diversas patologías. Síndrome de Down, TEA, ¿sí? Para que vayamos teniendo más en claro diferentes puntos, ¿sí? De su trabajo. Porque ustedes se van a centrar mayormente en ello, no tanto en esta parte, ¿sí? ¿Sí? Bien. Bueno, como tarea yo le dejo lo siguiente, que vayan leyendo conceptos básicos, ¿sí? Que vayan adelantando, así nosotros podamos ir profundizando un poquito más los temas, ¿sí? Charlándolos, motivándolos, como hicimos con Lacan y Freud, ¿sí? Que fuimos más puntuales que en vez de estar leyendo todo e explicando. Fuimos más puntuales, ¿sí? Muy bien. Y también les invito a que lean los autores que les dije, ¿sí? Léanlo en sus tiempos libres y van a comprender mucho de la psicología de la persona. Muchísimo, ¿sí? Muy bien, chicas. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos estaremos encontrando el próximo jueves, ¿sí? Ya con lo que sería leído el tema de conceptos básicos y vamos a hacer un parate muy chiquitito en la parte de las memorias, ¿sí? Porque aquí ustedes tienen que identificar, ¿sí? Las memorias de las personas y el aprendizaje. Recuerden que cada persona tiene una inteligencia distinta al resto y un aprendizaje muy distinto al resto. ¿Estamos?
Supongamos que el aprendizaje de Sonia demora cuestión de 2 horas, nada más. Pero el de Sole no va a tener el mismo que de Sonia, el aprendizaje. El de Sole va a demorar, supongamos, 1 semana, 2 semanas, y de diferentes tipos. A ver, supongamos que Sole le sea más fácil aprender con dibujos que con texto, que como hace Sonia, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una forma de aprendizaje única, un tiempo único y una inteligencia única, ¿sí? No todos somos iguales. ¿Estamos? Muy bien, chicas. Entonces, nos vemos el próximo jueves por la misma hora y por el mismo canal, ¿sí? Buen fin de. Buen fin de, chao, chao. Chao.